Se dio cuenta que un niño le robaba comida de su cocina, pero cuando descubrió por qué le robaba quedó sin aliento. La cocina de Luciana olía a especias, a calidez, a hogar. El suave murmullo del fuego en la estufa acompañaba el ambiente de tranquilidad que la joven había logrado crear tras una jornada larga de trabajo. Su cocina era su santuario, un lugar donde podía escapar de las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, esa tarde, algo diferente cortó la calma. El sonido de un leve crujido hizo que Luciana dejara de picar las zanahorias en la tabla de cortar. Su ceño se frunció, y dejó el cuchillo con cuidado, sin apartar la vista de la puerta trasera. Un ruido sutil, casi imperceptible, había interrumpido la paz de la casa. Con un suspiro, se acercó sigilosamente, el corazón latiendo con más rapidez de lo normal. Con paso firme pero cauteloso, llegó hasta la puerta y la entreabrió, mirando hacia afuera. En la penumbra de la tarde, vio algo que la dejó sin aliento. Un niño pequeño, no más de 8 años, estaba en su patio trasero. Su rostro pálido y su cuerpo delgado, casi raquítico, daban una impresión de fragilidad. El niño estaba hurgando en las bolsas de comida que Luciana había dejado olvidadas cerca del cobertizo. No era la primera vez que alguien se acercaba a su casa, pero algo en este niño la hizo sentirse extraña. «Oye», exclamó, sin poder evitar sorprenderse. El niño se giró con los ojos desorbitados por el miedo. Sus manos temblaban mientras tomaba rápidamente las bolsas de comida. Sin decir palabra alguna, corrió rápidamente, y Luciana se quedó allí, mirando su figura desaparecer en la oscuridad de la calle. Un suspiro profundo escapó de sus labios. Era claro que el niño había robado la comida, pero algo en su desesperada huida la hizo sentir más que simple enojo. Algo no encajaba. Luciana decidió que no podía dejarlo ir así, sin más. Su curiosidad y su instinto protector la impulsaron a seguirlo. A paso rápido, salió por la puerta trasera y comenzó a caminar a lo largo de la acera agrietada. La respiración del niño seguía siendo el único sonido que la acompañaba en la quietud de la noche. Luciana no se detuvo, aunque sus pensamientos eran una maraña de dudas y preguntas. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba solo? El niño, con rapidez, giró hacia un callejón oscuro, donde las sombras parecían esconder secretos que Luciana aún no podía comprender. A medida que lo seguía, la distancia entre ellos creció. Ella trató de mantenerse en las sombras, no quería que el niño la viera. Algo en su rostro le decía que no quería asustarlo más de lo necesario. Después de unos minutos, Luciana lo vio entrar en una casa vieja y abandonada al final de la calle. La construcción, con sus ventanas rotas y la fachada decrépita, parecía una tumba. Luciana se acercó con cautela hasta una de las ventanas rotas. Lo que vio allí la dejó completamente paralizada. El niño estaba arrodillado frente a una niña más pequeña, de no más de 5 años. Su rostro también era pálido, y su delgadez era alarmante. El niño le ofrecía la comida robada con ternura, como si esa fuera su única misión en el mundo. La niña, con la mirada vacía, tomaba la comida con avidez, como si no hubiera comido en días. Luciana retrocedió un paso, intentando procesar lo que acababa de ver. Fue entonces cuando algo en el cuello del niño llamó su atención. Una serie de marcas oscuras, casi negras, que se asomaban por la camiseta rota del niño, indicaban que algo mucho más oscuro estaba sucediendo. No eran rasguños comunes. Eran moretones, huellas de una violencia reciente. Su estómago se revolvió al ver aquellas marcas. No pudo dejar de pensar en lo que eso significaba. ¿Quién podría haberle hecho esto? ¿Y por qué esos niños estaban en una casa abandonada? Luciana, con el corazón apesadumbrado, sabía que no podía simplemente dar la vuelta y olvidar lo que había visto. Esa noche, Luciana no pudo dormir. Las imágenes del niño y la niña en la casa abandonada la perseguían constantemente. Con cada minuto que pasaba, su mente se llenaba de más preguntas sin respuesta. ¿Qué les había pasado a esos niños? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Cómo habían llegado a esa situación? La madrugada llegó y Luciana, con ojeras profundas, preparó una canasta con alimentos. No pensó 2 veces. Sabía que tenía que hacer algo.
Con la determinación creciente, se dirigió hacia la casa abandonada, el destino de los niños aún pesando en su mente. Sabía que estaba tomando un riesgo, pero sentía que algo la empujaba a hacerlo. El sol aún no había salido cuando Luciana llegó al edificio. La casa, con sus ventanas rotas y paredes agrietadas, parecía estar observándola con una mirada sombría. Dejando la canasta en el porche destartalado, se ocultó tras un árbol cercano para esperar. La vigilia fue larga. Pasaron horas y Luciana comenzó a preguntarse si había tomado la decisión correcta. ¿Cómo sabía si realmente esos niños necesitaban ayuda? ¿Y si eran peligrosos? Finalmente, cerca del mediodía, la puerta de la casa crujió al abrirse. Luciana, casi sin aliento, observó cómo el niño asomaba la cabeza con cautela, mirando a su alrededor. Al ver la canasta, sus ojos se iluminaron, pero pronto la sombra del miedo regresó a su mirada. ¿Qué había pasado en la vida de esos niños para que el temor estuviera tan arraigado en sus corazones? Luciana no sabía qué esperar. Cuando vio al niño salir al porche, con los ojos brillando por la comida, un torrente de emociones la invadió. Aunque el niño parecía tan frágil y vulnerable, había algo en su mirada que reflejaba una gran desconfianza. Luciana no podía ignorar la sensación de que algo oscuro se escondía en su vida, algo que los había llevado a ese punto de desesperación. Decidió acercarse, sabiendo que necesitaba ser cuidadosa. No podía dar un paso en falso. Si esos niños habían vivido tanto sufrimiento, la menor equivocación podría hacer que se asustaran y huyeran de nuevo. «Hola», dijo suavemente, con la voz temblorosa pero firme. «No quiero hacerles daño. Solo quiero ayudar». La puerta se cerró por completo detrás del niño, dejando a Luciana allí, mirando la casa con una mezcla de angustia y compasión. Su corazón latía fuerte, casi como si supiera que esta era la oportunidad que había estado esperando toda su vida. La oportunidad de hacer lo correcto. Unos segundos después, el niño apareció nuevamente, esta vez con una mirada diferente. Era como si estuviera evaluando a Luciana, sopesando si podía confiar en ella. Finalmente, habló en voz baja, casi como un susurro. «Hola», dijo, y sus ojos se apartaron de los de Luciana rápidamente, como si esa palabra fuera una carga. Luciana observó al niño, ahora comprendiendo que no era solo un niño perdido, sino alguien que estaba llevando una carga mucho mayor que cualquier niño de su edad. Había algo en sus ojos que la conmovió profundamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó Luciana, más con la esperanza de escuchar una respuesta que por curiosidad. «Susana», murmuró la niña, quien apareció tímidamente detrás de Mateo. Luciana la observó y notó cómo sus delgados brazos estaban marcados por cicatrices y rasguños, como si hubiera estado corriendo o luchando por sobrevivir. El estado de los niños la horrorizó, y el dolor en sus corazones era palpable. No podía entender cómo alguien podría someter a estos niños a semejante sufrimiento. «¿Qué les pasa?», preguntó Luciana, casi sin pensar, pero sabiendo que no debía presionar demasiado. Mateo, sin mirarla, comenzó a hablar de forma entrecortada, con la voz rota. «Hubo un incendio. Papá nos dijo que corriéramos. Mamá no salió», dijo, y su voz se apagó, como si no pudiera continuar. Luciana sintió que su corazón se detenía por un momento. Las palabras del niño sonaban tan vacías, tan llenas de dolor, que no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Los recuerdos de su propia familia y la pérdida que había experimentado comenzaron a fluir en su mente, pero no podía permitir que esas emociones la consumieran. Estos niños necesitaban ayuda. Luciana miró a Susana, quien se mantenía cerca de Mateo, mirando al suelo. «¿Y tu papá?», preguntó, aunque no estaba segura de si quería escuchar la respuesta. «Él viene en mis sueños», dijo Mateo con un suspiro. «Me dice que cuide a Susana. Pero, mamá siempre me decía que no confiara en nadie. Que no dejara que nadie nos viera». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Luciana vio en su rostro una angustia que no podía ni imaginar. En ese momento, Luciana entendió que los niños no solo habían perdido a sus padres, sino que estaban siendo sometidos a un trauma mucho más profundo, algo que ni siquiera podían comprender del todo. ¿Qué estaba ocurriendo en sus vidas que los obligaba a huir y esconderse?
¿Y quién les estaba haciendo daño? Antes de que pudiera hacer más preguntas, la niña Susana dio un paso adelante, su rostro pálido y cansado. Luciana la observó, y algo en su expresión la conmovió aún más. Susana no hablaba mucho, pero sus ojos reflejaban un miedo tan profundo que Luciana sintió que su propio corazón se rompía. ¿Vas a ayudarnos?, preguntó Susana con la voz débil, pero llena de esperanza. Claro, respondió Luciana, con firmeza. Voy a ayudarlos. No los dejaré, prometió, aunque sabía que esta era solo la primera de muchas promesas que tendría que cumplir. En ese momento, no había vuelta atrás. Luciana no podía seguir ignorando lo que había descubierto. Los niños estaban atrapados en una situación mucho más peligrosa de lo que ella había imaginado. La historia de Mateo sobre el incendio y la desaparición de sus padres no coincidía con lo que había oído en el vecindario. En el archivo policial sobre el incendio de la calle Roble, la familia Gutiérrez, supuestamente muerta, no era más que una historia incompleta. ¿Por qué entonces Mateo y Susana seguían vivos? ¿Y por qué nadie les había ayudado? Con un nudo en el estómago, Luciana decidió ir a la estación de policía. Ya no podía vivir con la incertidumbre. Necesitaba respuestas, aunque eso significara adentrarse en un mundo más peligroso del que nunca había imaginado. Al llegar, un oficial de mediana edad, de rostro cansado y mirada suspicaz, la miró con desconfianza. ¿Qué desea, señora?, preguntó con voz grave. Luciana, intentando mantener la calma, explicó que estaba investigando el incendio que había ocurrido meses atrás en la calle Roble. El oficial se le quedó mirando por unos segundos antes de consultar los archivos polvorientos sobre el caso. Finalmente, tras hojear algunas páginas, dijo, claro que sí, el incendio de los Gutiérrez una verdadera tragedia. Los padres, Carlos y Mercedes, murieron, y los niños, se reportaron como desaparecidos, pero al parecer, no sobrevivieron. Luciana sintió un golpe en el estómago. Los niños estaban vivos, pero el informe oficial los daba por muertos. ¿Por qué? ¿Y cómo es posible que los niños estén vivos?, preguntó, casi sin poder creer lo que estaba escuchando. El oficial levantó la mirada, con un atisbo de incomodidad. Eso es lo que todos nos preguntamos. Pero si está buscando a esos niños, señora, le sugiero que se aleje de este caso. Está más allá de lo que puede manejar. Pero Luciana no podía detenerse. Algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. Sabía que esos niños la necesitaban, y no podía dejarlos atrás. Decidió que la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, debía ser descubierta. Luciana pasó días investigando, visitando el vecindario donde había ocurrido el incendio, buscando respuestas donde nadie más parecía querer encontrarlas. Mientras tanto, los niños seguían en su casa, con la comida que Luciana les llevaba cada día, y su vínculo con ellos se fortalecía. Pero la incertidumbre sobre el pasado de la familia Gutiérrez seguía siendo un misterio. Un día, mientras recorría las calles solitarias del vecindario, fue abordada por una anciana. Con ojos astutos, la mujer la miró fijamente desde su porche. ¿Busca algo, querida?, preguntó, su voz rasposa. Luciana se acercó, decidida a obtener más respuestas. Estoy investigando sobre el incendio que ocurrió aquí. Los Gutiérrez, explicó, sin saber si la mujer sabía algo. La anciana frunció el ceño. Ah, esa pobre familia. Un asunto turbio, si me preguntas. Yo juraría que vi a Mercedes, la madre, unos días después del incendio. Parecía aterrada, mirando por encima de su hombro. Pero cuando le conté a la policía, me trataron como a una vieja loca. Luciana sintió un escalofrío. Algo no cuadraba, y esa mujer, por algún motivo, sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sin embargo, no podía dejar que el miedo la detuviera. Cada respuesta, cada pista, la acercaba más a la verdad. Esa misma noche, Luciana regresó a la casa abandonada. La luna llena iluminaba la escena, arrojando sombras largas y distorsionadas sobre las paredes deterioradas de la casa. Al mirar por la ventana rota, Luciana vio a los niños durmiendo juntos, acurrucados en un rincón.
Sin querer hacer ruido, se acercó más, viendo cómo Mateo se agitaba mientras dormía. De repente, Luciana escuchó susurrar a Mateo en sus sueños. «Papá, no te vayas, cuida a Susana, no nos dejes». Las palabras le hicieron el corazón pedazos. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Acaso el padre de los niños seguía con vida? Observó con más detalle, y en medio de las sombras, vio algo que brillaba, un medallón. Aunque su superficie estaba cubierta de manchas, Luciana pudo distinguir el grabado, Gutiérrez, unidos por siempre. El medallón, tan claramente un objeto personal, se encontraba cerca de los niños, como si fuera una reliquia que los unía con su pasado. Era una tarde gris cuando Luciana, armada con su determinación, llegó al final de su investigación. El medallón, que había sido la clave de la historia de los Gutiérrez, ahora era el símbolo de todo lo que había descubierto. Durante semanas, había seguido pistas que la condujeron a un laberinto de mentiras, traiciones y secretos bien guardados. Luciana había recorrido cada rincón de la ciudad. Había hablado con testigos que vivían aterrados de las repercusiones de sus testimonios y había puesto su vida en riesgo al adentrarse en los lugares más peligrosos para recolectar la información que finalmente la llevaría hasta la verdad. Pero la verdad, como siempre, no era lo que parecía. Mientras estaba de pie frente a la casa de los Gutiérrez, lo que parecía ser una simple investigación sobre el incendio de una familia se transformó en un viaje sin retorno hacia el centro de una red criminal tan oscura que ni siquiera la policía se atrevió a investigar. «Es hora de enfrentarlo», murmuró Luciana, mientras observaba la casa quemada, testigo mudo de todo el sufrimiento de los niños, Mateo y Susana. El incendio que los había dejado huérfanos no era un accidente, como todos pensaban. Era un intento desesperado de ocultar lo que realmente había sucedido aquella noche. Luciana no estaba sola en su búsqueda. Durante su investigación, había ganado la confianza de Mateo, quien, aunque aún traumatizado, finalmente comenzó a contarle lo que realmente sucedió. «Papá siempre decía que había algo más», confesó con lágrimas en los ojos. «Nos dijo que si algo nos pasaba, debíamos recordar el medallón y buscar la verdad». Con el corazón roto por las palabras de Mateo, Luciana supo que la historia que los niños le habían contado no era solo un relato de sufrimiento, sino la clave para desmantelar todo un sistema de corrupción y crimen organizado que había estado operando en su ciudad durante años. Según Mateo y Susana, su padre, Carlos, había sido parte de una operación ilegal que involucraba fraude de seguros y lavado de dinero. Cuando descubrió que los responsables del incendio que destruyó su vida eran en realidad miembros de una red criminal de alto rango, intentó esconderlos. Pero lo que no sabía era que su vida y la de su familia estaban en juego. Por eso, al intentar salvarlos, Carlos los envió a vivir en la casa abandonada, con la esperanza de que el peligro pasara, pero la situación empeoró. La policía nunca investigó bien el caso, continuó Mateo, ahora con más confianza. Nos dijeron que mamá había muerto en el incendio. Pero papá nunca dejó de visitarnos en las noches. Siempre nos decía que estuviéramos tranquilos. Nos dijo que nos cuidáramos, que algún día saldríamos de ahí. Luciana sabía que algo no estaba bien. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. El padre de los niños no había muerto en el incendio. Había escapado para salvar a su familia y luego había sido parte de una compleja red de delincuencia organizada que operaba en las sombras, controlando los eventos detrás del incendio. «¿Pero por qué nunca nos dijiste todo esto?», preguntó Luciana con voz suave, mientras observaba a los niños, que ahora comprendían el peso de lo que sus padres habían hecho por ellos. Mateo miró a Luciana, sus ojos llenos de tristeza. «Lo hizo para protegernos. No podíamos contarle a nadie lo que realmente estaba pasando. Papá quería que fuéramos fuertes». Con la ayuda de Mateo y Susana, Luciana fue capaz de juntar más piezas de la historia. Descubrió que el incendio fue iniciado por un miembro de la red criminal que intentaba encubrir un fraude relacionado con una serie de seguros de vida falsificados. Carlos, al enterarse de lo que estaba sucediendo, intentó detenerlos y se enfrentó a ellos directamente. Lo que siguió fue una serie de amenazas y ataques a su familia, hasta que se vio obligado a huir y dejar a su esposa Mercedes atrás.
El medallón que los niños habían guardado con tanto celo era la última señal de vida de su padre. Con la nueva información en sus manos, Luciana se dirigió a la comisaría, donde en una conversación confidencial con el comisario, descubrió que muchos de los agentes estaban involucrados en la red de fraude. El incendio nunca había sido investigado a fondo, y los informes falsificados habían sido manipulados para encubrir los hechos reales. Luciana no solo había descubierto la verdad, sino que había desenterrado una red de corrupción que involucraba tanto a los políticos como a la policía local. Después de presentar sus hallazgos, Luciana pasó días frente a los tribunales, luchando para que la verdad se conociera, mientras enfrentaba presiones y amenazas de aquellos que querían que la historia se quedara enterrada. Fue un proceso largo y doloroso, pero finalmente, las autoridades fueron forzadas a hacer justicia. Los culpables fueron detenidos, pero no sin que se desatara una batalla legal que dejó a Luciana y los niños en el centro de una tormenta mediática. El escándalo fue enorme. Pero Luciana luchó con la misma determinación que había tenido desde el principio, protegiendo a los niños y asegurándose de que nadie más pudiera hacerles daño. Finalmente, después de meses de pruebas, negociaciones y sacrificios, el juicio llegó a su fin. Carlos, el padre de los niños, quien había sido arrestado por su implicación en el fraude, fue liberado bajo fianza gracias a su cooperación y la verdad revelada por Luciana. En lugar de una condena de larga duración, se le ofreció un acuerdo de libertad condicional, tras haber cumplido con su servicio comunitario y haber cooperado con las autoridades. Aunque las heridas del pasado nunca sanarían completamente, los niños, ahora seguros, comenzaron a reconstruir sus vidas bajo la protección de Luciana, quien se convirtió en una figura materna para ellos. Juntos, formaron una nueva familia. A pesar de las tragedias que los habían unido, había una nueva oportunidad de vivir sin miedo, sin secretos oscuros. Carlos, aunque aún marcado por su pasado, se comprometió a empezar de nuevo. Con el tiempo, los niños sanaron y pudieron retomar su vida, aunque siempre serían conscientes de lo que su padre había hecho por ellos. Luciana, después de todo lo que había vivido, encontró un propósito renovado. Ya no era solo una mujer que buscaba justicia para otros, ahora, su vida tenía un propósito más grande. Estaba rodeada de la familia que había formado, unida por la verdad, el sacrificio y el amor incondicional. El futuro era incierto, pero Luciana sabía que lo enfrentarían juntos. Esto es Vida Real. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte mis próximos videos. Me encantaría leer tus comentarios y saber qué piensas. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad.